Un gran salto a la modernidad. Una puerta al siglo XXI. Una realidad forjada en el esfuerzo colectivo. Así es la historia de la mejor exposición universal de todos los tiempos, contada por los sevillanos, los que la hicieron y los que la vivieron. La Exposición Universal de 1992 supuso un antes y un después en la vida de Sevilla. Durante 6 meses, la ciudad se convirtió en el centro del mundo. Fue escenario de intercambios culturales, tecnológicos, económicos y políticos que la colocaron a la vanguardia de las grandes urbes. Sin embargo, a 20 años vista, hay que reconocer que abrir las puertas al gran público resultó ser un camino tortuoso y lleno de complicaciones. Entré a trabajar en agosto del 88. Cuando yo llegué aquí, esto era, desde aquella parte hasta el Cartijo, el Aramillo, un campo inmenso de algodón. Y excepto la parte de donde está ahora el monasterio de la Cartuja, que está ahí detrás, estaba prácticamente destruido, los muros destruidos y dentro lo único que había eran palomas. No había nada. En 1982, Sevilla echaba a andar de la mano de otra ciudad norteamericana, Chicago, para conmemorar el 5º centenario del descubrimiento de América. Años más tarde, Sevilla continuaría en solitario. Se trataba de un reto que la ciudad no podía dejar escapar. Contra viento y marea, siguió adelante, y en 1987 comenzaba una carrera a contrarreloj que debía terminar con la puesta de largo de un gran proyecto. No solo se tendría que transformar un terreno baldío en una sede a la altura de las exigencias, sino que además habría que enfrentarse a un panorama en el que las discrepancias eran constantes. Y lo más preocupante, en la ciudadanía reinaba el escepticismo. Era el momento de explicar dentro y fuera qué era la Expo 92, y así se hizo. En todos los países nos acogían con muchísimo entusiasmo, les parecía que era un proyecto magnífico, pero era un poco frustrante porque volvíamos a Sevilla y los sevillanos eran bastante escépticos con respecto a que la Expo se abriría algún día. Siempre nos recibían con la misma frase: la Expo nunca se va a abrir, eso es un proyecto fallido. En principio nadie sabía realmente qué era lo que estaba sucediendo. Cuando llegó su momento fue yo diría un boom. Estratégicamente, comercialmente, no sabría comunicártelo, pero yo diría que a todos los niveles fue un boom increíble. Yo creo que hasta el día antes de abrirse la Expo, los sevillanos estábamos convencidos de que aquello iba a ser un fracaso terrible, pero justo en el minuto 1 antes de que se abrieran las puertas, Sevilla decidió que aquella era su Expo, su proyecto, y efectivamente era su futuro. Y salieron a la calle, salieron diciendo: traer para acá lo que es nuestro, porque si nosotros no lo meneamos, esto poco se va a ver. En los años que duró, el proceso de transformación no estuvo exento de problemas. Incluso hubo algún incidente muy sonado. Realmente nosotros teníamos un programa informático que nos decía el avance de obras con unos 6 meses de antelación. O sea, nosotros, unos 6 meses antes de que acabase de que empezase la Expo, mejor dicho, ya teníamos una idea muy clara de cómo era. A pesar de todo, los trabajos se intensificaban y el cambio comenzaba a hacerse patente. Poco a poco, los resultados vencían la incertidumbre en una ciudad que iría derribando su particular muro y tendiendo puentes con la Cartuja. Ya se dibuja un nuevo perfil al otro lado del río.
recinto se desplegó todo el ingenio humano. La arquitectura y la ingeniería mundial proyectaban sus obras más imaginativas en una carrera para mostrar lo mejor de sus países. Modernos medios de transporte, edificios cargados de simbolismo o equipados con la tecnología más avanzada. La organización y todos los participantes quisieron entrar a su manera en esa carrera del conocimiento. Y todos tendrían la oportunidad de mostrar al mundo su sensibilidad de la manera más visual. Para conseguir alcanzar la meta, era necesario contar con miles de trabajadores, obreros y personal altamente cualificado, procedente no solo de Andalucía y España, sino de los más recónditos lugares. Construirían grandes avenidas, canales, jardines, espacios escénicos, edificios de servicios, además de los 90 pabellones en los que se exhibirían los más diversos contenidos. Todos ultimaban detalles en los días previos al 20 de abril de 1992. El ritmo era frenético para llegar a la gran cita, pero a pocos días de la inauguración, la Expo sufriría un severo revés. Ardía en llamas uno de los símbolos de la muestra, el pabellón de los descubrimientos. Las causas parece que fueron, creo que fueron esas, unos operarios que con una soldadura, practicando una soldadura eléctrica, pues, y al carecer todavía el pabellón de los medios contra incendios necesarios y legales que el evento de la Expo obligaba a todos, ocasionó que las llamas en un santiamén llegaran al cielo y se destruyó todo el contenido, casi todo el contenido de dicho pabellón, porque los medios contra incendios no funcionaron ni existían todavía. A pesar de todo, la ilusión y el entusiasmo ya habían encendido entre los sevillanos, que veían en aquel proyecto una realidad. No había vuelta atrás, y nada ni nadie podría arruinar aquel sueño. Y llegó el momento de la verdad. Pese a las carreras de última hora, se iba a llegar a tiempo. La isla de la Cartuja era otra. El recinto de la Expo ocupaba 215 hectáreas, de las que se habían construido 650.000 metros cuadrados. Se creó el proyecto paisajístico más ambicioso de Europa. Grandes espacios públicos, jardines, kilómetros de pérgolas, árboles y, cómo no, el agua. Un elemento que tomó protagonismo, ya que lució en cada rincón del recinto. Todo estaba pensado para combatir el calor sevillano. Muchos meses antes de su inauguración, la Expo de Sevilla ya había superado en número de participantes a la anterior Exposición Universal, celebrada en 1970 en Osaka. Jamás una muestra de estas características había congregado a tantos representantes. En total, 112 países procedentes de los 5 continentes, además de las 17 comunidades autónomas y los 23 organismos internacionales, junto a varias empresas que construyeron su propio pabellón.
Todo estaba a punto y la expectación era máxima. Era la hora de Sevilla. El resultado de este esfuerzo no puede ser otro que el éxito. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Pues he venido a las 7 de la mañana. Dinamarca, Noruega, todos los de África, ¿qué más? Yo me lo que pienso de empezar de Rundel, yo no sé cómo saldré, ¿no? La muestra, bautizada como la Era de los Descubrimientos, se presentaba como la puerta del siglo XXI. Y se revelaba al mundo como la mejor exposición de la historia. Aquel proyecto que había generado tantas dudas se presentaba como una oportunidad única para descubrir el mundo sin salir de Sevilla. Se había puesto empeño en que la Expo fuera un éxito, y para lograrlo todo debía encajar al milímetro. Y fue posible en parte gracias a los más de 30.000 trabajadores que desempeñaron sus funciones para que la Expo cobrara vida. Nada más abrir los tornos de la Puerta de la Jarafe o de la Puerta Barqueta, sería la gente corriendo para ir a guardar cola en el Pabellón de España para ver el Movimás, Vistas de España creo que se llamaba, o Paseos por España, no recuerdo bien. Y había muchas caídas, porque la gente iba como loca, no se quería perder ese espectáculo. Entonces la gente aguantaba la cola, cogía su entrada y ya después venían a... Mire usted que me he caído a las 9, pero es que son las 11 de la mañana. Control, logística, seguridad, mantenimiento, sanidad, transporte... Todo tipo de servicios para conseguir que el recinto recibiera cada día a 300.000 personas de media. Una de las cosas es el acceso de la gente que venía a visitarnos. A mí lo que más me gustaba era la película, cuando cogíamos el micrófono y hombre, comentábamos un poco de qué iba la película que estaban en el pabellón, dónde estaba rodada y sobre todo porque al final le gastábamos una broma a la gente, le decíamos que se agacharan por favor a coger sus gafas tridimensionales, pero no había gafas tridimensionales porque la película no era en 3D. Encontrarnos con un recinto completamente nuevo, nacido de la nada, unos edificios tan modernos, tan singulares y sobre todo mostrándonos la cultura de todo el mundo, pues eso la verdad que, quieras que no, influye muchísimo en tu vida. La Expo de Sevilla se presentaba como un seductor viaje por un mundo ideal y sin salir de una isla. Una odisea en la que prevalecía el afán de conocimiento, de progreso y el valor de la tradición. Una muestra de grandes dimensiones que se adaptaba a los gustos más variados y exigentes. Era la Expo de la diversidad, de los contrastes, del arte y las civilizaciones, de la tecnología, de los novedosos audiovisuales y de los espectáculos.
La música, la danza o el teatro se daban cita en los grandes escenarios construidos para la ocasión o en cada rincón del recinto. Porque sobre todo, los visitantes descubrieron en la Expo 92 un inmenso espectáculo, una explosión cultural. Fue una fiesta de la cultura excepcional. No ha habido en el mundo todavía, 20 años después, ningún lugar, ni en Europa, ni en Asia, ni en Estados Unidos, donde haya habido tal concentración de actividad cultural en 6 meses en una sola ciudad, y de ese nivel. Fue una explosión un poco en todos los sentidos, la Expo 92, para nosotros, para el público, para Sevilla, y lo que se vivía era una efervescencia total. Cuando empezamos el espectáculo, que hacíamos 2 pases diarios, al principio venía poca gente, pero al final, los últimos 2 meses, estaba lleno y se quedaba gente incluso mirando, ahora ya no se ve, pero miraban por encima del pollete este. Muchísimos. Ten en cuenta que aquí, en el auditorio concretamente, era, digamos, el pabellón estrella en cuanto a espectáculos. Por aquí había cada día, era el día de un país, y cada país traía pues una figura estrella del propio país para hacer la mejor representación posible de su propio país. Con lo cual, por aquí, durante los 180 días de la Expo, pasó lo mejor de cada país. Aparte de los espectáculos propios, que todo el mundo se acuerda, por ejemplo, de Azabache, etcétera, etcétera. Pero cada día era un espectáculo nuevo y un espectáculo que por sí solo era un espectáculo excepcional. Actuaciones y espectáculos sí, todo lo que podíamos, pero yo reconozco que hasta las últimas semanas no me puse a ver pabellones. Porque las colas que veníamos a trabajar y había que dedicarle su tiempo. Y ya la última semana, me acuerdo que ya corriendo a Japón, no sé cuánto, como que te cogía el toro. Sí, no. Pero y después las colas, uno le tenía miedo a guardar colas. Pero el mayor espectáculo fue la de amistades que hicimos en esa época, de amigos que todavía seguimos manteniendo, de Madrid, incluso hasta de otros países, ¿no? Fue un cambio total para mí, vamos, yo acabé del auditorio al pabellón de los descubrimientos, del pabellón de los descubrimientos al Palenque. Y allí pues representaron también por cerca de 1.200, 1.400 espectáculos todos los días. Hacíamos todos los espectáculos de noche, los conciertos, la Plaza Sony, cubríamos todos los eventos que había en esta franja horaria y era una franja muy bonita. Los que la vivieron in situ recuerdan las grandes colas ante el reclamo de los pabellones más admirados y las caras de asombro ante tal oferta de ocio. A veces grupos enteros que se te echaban encima tuya, entonces tú llevabas todo el peso de toda la gente y digo, madre mía, la cara que tengo, que si se viera la cara realmente, ¿no?, de la que estaba ahí dentro. En una ocasión iba yo, hacía de prostituta en la carroza de febrero, y entonces vi a la gente de mi pueblo donde yo me había criado, y yo llevaba exuberante, iba así, digo, oh Dios mío, y digo, iba así disimulando, y cuando vuelvo al rato escucho, ¡adiós, Isma! O sea, ya empezó la parte de calle y yo empecé la parte de las carrozas. En esta de la maleta, que hacíamos 2 parejas que nos íbamos turnando. Yo la verdad, lo más divertido que recuerdo es la calle. Es que así. Más cansado también. Sí, mucho más cansado, pero en esa época no. Más cansado, pero era un subidón, sí. Había mucha expectación, yo recuerdo
mucha gente de aquí formó parte, no solamente trabajando, porque mucha gente de Sevilla trabajó en la Expo, sino que además también a nivel de ocio mucha gente se sacaba los pases de temporada y cada 2x3 veías la gente que hacía el plan de ir a la Expo a pasar la noche, a ver un concierto, o sea que sí, yo creo que sí, que se involucró mucho la gente. ¿Y qué decir del visitante? Ese fue sin duda alguna el gran protagonista de la muestra sevillana. La Exposición Universal de 1992 lograría un nuevo hito en la historia de las exposiciones internacionales, pues en los 176 días que duró, recibiría más de 40 millones de visitas. Un éxito sin precedentes. La Expo superaba un día tras otro todas las expectativas, consiguiendo que gran parte del mundo fijase sus ojos en Sevilla. Medios de todo el mundo se hicieron eco del acontecimiento y la clase dirigente comenzó a desfilar por las calles del recinto. 37 miembros de familias reales, además de 69 jefes de Estado y Gobierno, pudieron conocer personalmente en qué consistía ese gran collage de culturas del que los sevillanos fueron testigos de excepción. Fue una fiesta irrepetible de encuentro, de ilusión, y desde el punto de vista del periodismo fue un reto apasionante. Lo significó absolutamente el ver el mundo entero en un espacio tan reducido, inmenso para algunos, pero muy reducido. El mundo estaba aquí, todo el planeta. Había obrado el milagro, o mejor, el trabajo bien hecho. El proyecto que había planteado tantas dudas y que era visto como un elemento extraño a la ciudad, había sido acogido como propio por los sevillanos. Se lograron vender unos 300.000 pases de temporada, más de lo previsto, y los ciudadanos repetían sus visitas para disfrutar cada día de una nueva experiencia. Esa fue la clave del éxito de la Expo 92, hasta el punto de que los sevillanos sintieron orgullo de lo que habían logrado, convirtiéndolo en su mejor carta de presentación ante el mundo. Como sevillano, creo que es lo mejor que le pasó a Sevilla y que le va a pasar en muchos años, ¿no? Ahora estamos viviendo unos tiempos que son duros y en aquella época pues, era una lluvia de millones invertidos en la ciudad, no solo en la Expo. Sevilla le debe a la Expo pues lo que es, yo creo, ahora mismo. La apuesta había merecido la pena. El día después, la Expo 92 nos concedía los mimbres necesarios para adentrarnos en el siglo XXI. Infraestructuras, comunicaciones, transportes. Aunque valorando más allá de lo tangible, lo que encontró Sevilla en la Expo fue un excepcional escaparate en el que proyectarse al mundo. Sevilla no necesitó un pabellón, se mostró a sí misma como la gran ciudad que siempre fue, un espacio en el que confluían tradición, cambio y dinamismo. Se cumplen 20 años de aquellos momentos mágicos, justo cuando estamos inmersos en la crisis económica más virulenta que se recuerda. Razón de más para que este aniversario se convierta en un punto de inflexión. Y es que hoy Sevilla tiene ante sí el mayor de los retos, creer en sí misma. Nosotros, algunos de nosotros nos dimos cuenta que nuestros conocimientos no eran tan pocos y que llegamos a la conclusión de que o hacíamos nosotros Andalucía o no la iba a hacer nadie. 20 años después puedo decir que fuimos capaces de hacer la exposición universal más importante de la historia y que si los sevillanos y Sevilla fuimos capaces en aquel momento, 20 años atrás, seremos capaces de hacer cualquier proyecto que nos propongamos en el futuro venidero. Es hora de confiar en las posibilidades de nuestra gente, en su capacidad y talento. Es momento de creer en nosotros mismos. 20 años después, aquellos que hicieron y vivieron la exposición de 1992 la recordarán con nostalgia y agrado, mientras los más jóvenes tienen una oportunidad más para conocer su historia. Tomemos conciencia de que tenemos una tarea colectiva, cambiar nuestro rumbo, con tesón, con esfuerzo, para que Sevilla siga escribiendo la era de los descubrimientos, pues las grandes historias solo las escriben los grandes pueblos.